Saludos, oh pobre niño perdido. Vamos a iniciar un ciclo de clases dedicada a endocrinología. Personalmente considero que es una especialidad muy bonita y que en general pues tiene cosas muy complicadas, pero la mayoría de las veces con tener bien asentada la base para luego construir el resto del edificio suele ser suficiente. Creo que es de esas asignaturas que históricamente se complican más de lo debido y que con una serie de conocimientos básicos eres capaz de defender muchísimas preguntas que te puedas encontrar en la facultad o, como no, en el examen MIR. Hoy vamos a empezar a hablar de las generalidades de endocrino y nos vamos a centrar especialmente en la patología de la hipófisis, dentro clase. Pues bien, como siempre, explicamos al comienzo nuestra hoja de ruta donde vamos a hablar de un recuerdo anatomofisiológico del sistema endocrino y de la hipófisis en su conjunto, luego hablaremos del síndrome de masa hipofisaria, luego de la pérdida de función hipofisaria, luego del exceso de función hipofisaria y finalmente haremos un breve recuerdo del mundo relacionado con la hipófisis posterior, porque esa patología la vimos en los trastornos del sodio y aquí simplemente vamos a hacer un breve recordatorio. Lo primero en ese recuerdo es que una hormona es una sustancia que hace su acción de forma muy lejana. Si solo hiciese acción sobre la célula que lo produce sería un efecto autocrino, si lo hace en las células que le rodean es paracrino y si es muy distal en el espacio pues hablamos de efecto endocrinológico. Podemos clasificar las hormonas de muchas maneras, pero lo más eficiente es hacerlo como hidrosoluble o liposoluble. Las hidrosolubles suelen ser derivadas de proteínas, se sintetizan muchas de ellas a partir de un único gen de manera precursora y no, como son hidrosolubles, pueden viajar en sangre de manera libre, sin transportadores, lo cual hace que se metabolicen muy rápido y su vida media sea corta. Su receptor va a estar fuera de la célula, en la membrana plasmática, y no podemos darlas vía oral, hay que darlo de manera parenteral en general, aunque por supuesto, como siempre, hay excepciones. Frente a ellos tenemos las hormonas liposolubles, que en general pues son las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas. En este caso, la síntesis de estas hormonas es mucho más compleja, no depende de un gen, de una proteína, sino que hace falta todo un ensamblaje de enzimas para la producción de este perfil de hormonas. Se sintetizan directamente como hormona ya activa en general, aunque una vez más siempre hay excepciones, pero no pueden viajar de forma libre en sangre porque son liposolubles, requieren un transportador, lo cual alarga su vida media razonablemente en sangre. Y lo que es más importante, se pueden dar, aparte de hacer una acción intracelular o nuclear, porque son capaces de atravesar la membrana plasmática, es que se pueden dar de manera oral, porque se absorben al ser liposolubles. Un matiz que no te suelen contar es lo que te voy a decir ahora. Las hormonas proteicas suelen estar dentro de un gen y eso conlleva que un tumor benigno o maligno, pues si una célula neuroendocrina abre todo el genoma como si de una enciclopedia se tratase y encuentra el gen de una determinada hormona, como es proteica, la sintetiza y tiene acción. Y eso explica por qué hay tumores malignos que pueden generar producción de PTH-like, una especie de PTH, hipercalcemia tumoral, o un ADH y un SIADH tumoral, o, por ejemplo, ACTH y con ello activar luego la producción de cortisol. No es que el tumor produzca cortisol, es que produce la ACTH, que es un péptido. Pues bien, todo eso explica que haya potencialmente tumores malignos que pueden producir este perfil de hormonas. Sin embargo, las hormonas liposolubles, y vamos al otro lado, como las tiroideas o las derivadas del colesterol, las esteroideas, todas este perfil de hormonas requieren todo un ensamblaje enzimático. Entonces, si hay un tumor maligno que abre todo el genoma, pues no va a saber elegir bien qué enzimas tiene que producir para sintetizar cortisol. Eso explica que los tumores malignos de tiroides no producen hormona tiroidea o que un tumor maligno suprarrenal no produce cortisol o aldosterona, porque hay que hacer un ensamblaje curioso para conseguir esa síntesis. Y por eso este tipo de hormonas no están asociadas a la producción de tumores malignos. La regulación hormonal pues depende de la edad, el ciclo biológico y sistemas de retroalimentación. La mayoría son negativos. Si una determinada hormona favorece que aumente otra y esa segunda inhibe a la primera para evitar un circuito vicioso continuo. La única excepción donde hay retroalimentación positiva mítica pues es en el proceso de la ovulación.
Los ejes hormonales suelen ser de la forma en la que ves aquí. El hipotálamo activa la hipófisis con hormonas en general proteica, la hipófisis activa la glándula efectora final mediante hormonas también proteicas, y esta glándula efectora sintetiza la hormona final que va a los tejidos dianas y produce su acción. ¿Qué puede pasar en medio de todo eso? Pues primero, ten en cuenta que cada una de las hormonas hace efecto trófico sobre el siguiente tejido. De tal manera que, por ejemplo, la hipófisis produce TSH que hace que el tejido tiroideo produzca hormona tiroidea, pero también hace que mantenga la glándula tiroidea, la hace crecer, tiene efecto trófico. Y por el contrario, si desapareciese la TSH, el tiroides tiende a lo contrario, a atrofiarse. ¿Qué puede suceder en medio de todo esto? Pues puede ocurrir un síndrome por el cual falle la glándula efectora, por ejemplo el tiroides, no produzca, ¿y eso qué va a ser? Se pierde la retroalimentación negativa y por tanto va a aumentar las hormonas de por encima y sin embargo pues no se produce la hormona local y en los tejidos dianas no se produce ese efecto. Eso sería una hipofunción primaria. La otra opción es que haya una hipofunción secundaria, que ya haya déficit desde arriba. En este caso, como el déficit viene desde arriba, va a faltar la hormona hipofisaria y la hormona local. Y en el órgano local va a haber atrofia. Estaríamos ante hipofunción secundaria. Luego tenemos el otro extremo, que son las hiperfunciones. Si el propio tiroides trabaja por su cuenta y hace hiperfunción, ¿qué va a conllevar ello? Pues un trastorno de hiperfunción donde se inhibe el eje por encima, se inhibe el hipotálamo y la hipófisis y además esa inhibición se acompaña de atrofia en esas localizaciones. Eso sería una hiperfunción primaria porque está afectando al órgano principal que produce la hormona que da sentido a todo el eje. Pero también existe la posibilidad de que tengas un tumor hipofisario que produzca TSH y en ese caso, pues ese es el que hace que se active la glándula y que produzca la hormona y por tanto estaríamos ante una hiperfunción secundaria. Los síndromes endocrinos se pueden resumir en general en tres opciones que se van a complementar. Primero va a haber síntomas relacionados con el crecimiento de la glándula, que no siempre va a haber crecimiento glandular, pero si hay crecimiento glandular, eso va a generar efecto masa hipofisario o bocio tiroideo o en la localización que sea. A nivel suprarrenal, pues ese efecto masa va a pasar desapercibido. Luego va a haber consecuencias de hiperfunción en caso de que haya un exceso de efecto hormonal o por el contrario una hipofunción en caso de que haya déficit. Y se van a ir posiblemente combinando estas opciones. Puedes tener un bocio con hipofunción o un bocio con hiperfunción. O puedes tener hiperfunción sin bocio o hipofunción sin bocio. En definitiva, todas las opciones son posibles. La hiperfunción en general hormonal se suele deber a un exceso de producción de hormona, ya sea autónomo primario o secundario por un estímulo externo. Es rarísimo que se deba a un descenso de la destrucción de esa hormona, porque tiene que estar el sistema muy dañado para que se produzca un exceso de efecto habiendo una síntesis normal. Cuando se produce este efecto suele asociarse en parte a lo anterior. Y la hipofunción, 3/4 de lo mismo. Habitualmente se suele deber a que se destruye la glándula que produce o no funciona la glándula que produce la hormona o hay un defecto en el estímulo de esta. Pero por supuesto también puede suceder cosas más raras como que se produzca la hormona pero esa hormona haya resistencia en el tejido diana por efectos genéticos donde el receptor está alterado, etcétera, etcétera. Pero en general van a ser circunstancias extremadamente raras y se alejan de lo más frecuente en endocrino. Pues bien, otro truco genérico que te va a ayudar para responder a muchas preguntas. En general, cuando tenemos en endocrino, esto hay para aplicarlo a todo, cuando tenemos sospecha de exceso de efecto de una hormona, algunas las podemos medir de forma directa y medimos la hormona de órgano diana y del órgano definitivo, del tiroides, por ejemplo, y la hormona hipofisaria, por ejemplo, TSH y T4 libre, pues eso lo podemos medir. Pero muchas hormonas no tienen concentraciones estables y por tanto tienen actividad pulsátil y la medición directa de la hormona no es del todo rentable. En esos casos hacemos lo que llamamos pruebas dinámicas, que son test de estímulos y test de inhibición. Aunque no sepas de lo que te estén hablando en concreto, si tú detectas en el caso clínico que hay un exceso de hormona, pues si hay que marcar una opción como qué test debería hacer, como sospecho exceso de una hormona, lo que haré es un test de supresión para ver si esa hormona se suprime adecuadamente.
y ya veremos distintos test de supresión. Por el contrario, cuando yo sospecho que hay un déficit de una hormona y esa hormona no se puede medir de forma directa porque no es fiable o es muy caro, haré un test de estímulo, porque como sospecho un déficit, lo que tengo que hacer es intentar estimular y ver si responde al estímulo. Y si no responde, sospecharé o confirmará mi sospecha de déficit de esa hormona. Solo con tener esa idea en la cabeza vas a ser capaz de resolver muchas preguntas. Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, que es la hipófisis, hay dos partes: la hipófisis anterior, que produce hormonas localmente, y la hipófisis posterior o neurohipófisis, que las hormonas se producen a nivel del hipotálamo, en el núcleo supraóptico y paraventricular, y en realidad la neurohipófisis es la puerta por donde se libera. Es el caso de la oxitocina y sobre todo de la ADH, que es la que más patología da. La oxitocina se relaciona principalmente con la contracción uterina y su déficit pues se puede sustituir fácilmente en el proceso del parto. Por su parte, en la hipófisis anterior se va a producir la prolactina, relacionado con el desarrollo mamario y la lactancia, la GH, relacionada con el crecimiento, y luego otras hormonas que tienen ejes diferentes y que lo veremos cuando hablemos de los temas respectivos, como es la FSH y la LH como parte del proceso del eje hipotálamo hipofisario gonadal, la TSH como parte del eje tiroideo y la ACTH como parte del eje corticoideo. Aquí en esta clase hablaremos un poco de la enfermedad de Cushing, pero principalmente nos vamos a centrar, cuando explicamos la hipófisis de manera aislada, pues en aquellas cuestiones que están localizadas sobre todo a nivel hipofisario y su patología es más, el efecto de la hormona es más directo, como ocurre con la prolactina, que actúa directamente en la mama, favoreciendo su desarrollo y la lactancia, y la GH, que directamente hace crecer, ya sea ella o un mediador, que es la IGF-1, como veremos luego. Y la ADH, por supuesto, hace su acción directamente. Pues nos vamos a centrar durante la explicación del tema de hipófisis principalmente en esas hormonas. La prolactina, ya lo hemos nombrado, se encarga de la lactancia y además inhibe a la FSH y a la LH y por tanto inhibe de esa manera, en el caso femenino por cuestiones evidentes, la ovulación. Para recordarlo, acuérdate de que la lactancia, cuando has tenido un niño, una mujer y le da lactancia, es una especie de anovulatorio, es un anticonceptivo natural, porque mientras esté dando de lactar se reduce la probabilidad de poder quedarse otra vez embarazada. Y probablemente es un sistema biológico evolutivo para garantizar que una madre, evolutivamente, dé primero cuidados a ese hijo antes de volver a tener un siguiente hijo. Todo esto te lo cuento para que te acuerdes, para que la prolactina, recuerdes que da lactancia y hipogonadismo hipogonadotropo. Inhibe las gonadotropinas y por tanto funciona como un sistema de anticoncepción natural. ¿Quién activa o inhibe la prolactina? Esto es importante recordarlo. La FSH y la LH propia del embarazo, durante el embarazo, pues se produce el aumento de prolactina. Y también un detalle, el hipotiroidismo con exceso de TSH, digamos que la TSH se parece mucho a la FSH y por ese motivo también genera un aumento de la prolactina. Frente a ello tenemos cosas un poco contrarias. La dopamina, y para recordarlo puedes pensar que la dopamina está relacionada con circuitos de recompensa inmediatos. Está como muy de moda en redes sociales hablar de la dopamina y la adicción a la dopamina. La dopamina es circuito de recompensa inmediato y, hombre, tener un hijo no hay que pensar a largo plazo. Pues eso a lo mejor te ayuda a recordar que la dopamina inhibe la lactancia, que es un proceso a largo plazo, como truco o regla mnemotécnica. Y el exceso de hormona tiroidea, al contrario que la TSH, pues inhibe también a la prolactina. Todo esto es importante para luego entender las preguntas, pero verás que lo memorizarás ya del todo cuando veamos las preguntas. Activadores de la prolactina, la FSH y LH, además de la TSH, e inhibidores, la dopamina y la hormona tiroidea. ¿Cómo medimos niveles o cómo diagnosticamos problemas con la prolactina? Pues directamente en este caso podemos medir niveles plasmáticos, que no son mega estables, pero haces 2 determinaciones en días seguidos para confirmar los valores y te quedas tranquilo.
Pasamos ahora a explicar la hormona de crecimiento, que es, digamos, la hormona que todo el mundo querría. Su acción la hace por sí misma o por un precursor que produce el hígado cuando lo activa la GH, que es el IGF-1. Por tanto, las acciones las hacen a la par, la propia GH y la IGF-1 activada por la GH. Solo que esa IGF-1 hace retroalimentación negativa sobre la GH, como casi todos los feedback hormonales. ¿Cuál es la acción de esta hormona? En su día estuvo muy de moda porque es una hormona maravillosa, es la hormona del gimnasio, dicho mal y pronto. Hace crecer el hueso y el músculo, gimnasio, y hace que haya lipólisis, destruye grasa, con lo cual es como el circuito perfecto. Y para poner en marcha todo ese crecimiento óseo y muscular hace falta azúcar y por tanto genera, es el precio a pagar, hiperglucemia. Por tanto, ese es el resumen de los efectos de la GH, que ya ves que son maravillosos. Es la hormona que uno debería así a priori elegir. ¿Quién regula la GH? Y eso es bueno tenerlo en cuenta de cara a luego entender los test que hacemos para el estudio de la GH. Pues pensemos que quien estimula la hormona de crecimiento son cosas positivas en un niño sano. ¿Qué le pedimos a un niño sano? Pues que vía hipotálamo se active la GHRH para activar la GH. ¿Y qué activa la GHRH o la propia GH? Pues que el niño duerma mucho, porque el pico de GH se produce por la noche, o que haga ejercicio físico y que en medio de todo eso pues controle la glucemia, que haya normo o hipoglucemia. Todo eso estimula la GH. Lo opuesto pues es un niño sedentario, sin ejercicio, que no duerme bien, que tiene hiperglucemia, que se eleva el cortisol en sangre como estrés crónico, o un pan inhibidor de todo lo endocrino que es la somatostatina. Pues todo eso inhibe a la GH. A su vez, también inhibe la GH el propio IGF-1. Cuando se produce IGF-1, retroalimentación negativa sobre la GH. Pues bien, ¿cómo medimos la actividad de la GH? La medición directa es muy compleja, costosa y por su ritmo no es del todo fiable su medición. Podemos usar la IGF-1 que te permite aproximar el diagnóstico. Si un paciente tiene IGF-1 altísimo, pues probablemente tiene niveles de GH altísimos. Y si tiene niveles de IGF-1 bajísimos, pues probablemente tiene niveles de GH bajísimos. Digamos de alguna manera que salvo enfermedades raras, genéticas, de alteración de receptores de esta molécula, pues me permite, la IGF-1 es más sencilla de medir y me permite intuir si está habiendo alteración en los niveles de GH. Pero luego, para confirmar, para la GH necesito hacer test de estímulo y de inhibición. Si sospecho un exceso, pues lo que haré será un test de inhibición. ¿Y cómo lo haré? Generando una hiperglucemia para ver si se inhibe. Sobrecarga oral de glucosa. Y mido niveles de GH a ver si se suprimen. Y por el contrario, si lo que sospecho es un déficit, falta GH, pues tendré que hacer un test de estímulo y lo haré de forma cruel con un test de hipoglucemia, producir una hipoglucemia, a lo mejor pongo al niño a correr alrededor del hospital, o lo que haré, que suena un poco mejor, es un test de estímulo con GHRH. Y si se eleva lo suficiente, pues es que no hay déficit, y si no se eleva, pues en efecto hay claramente un déficit de esta hormona. Finalmente, como recordatorio anatomofisiológico, recordamos que la ADH la libera la neurohipófisis y regula la osmolaridad y secundariamente también un poco de la bulimia, pero sobre todo la osmolaridad. Además tiene efecto vasoconstrictor y en sangrados favorece la liberación de factor 8 endotelial y con ello es por tanto un efecto ligeramente procoagulante. ¿Quién estimula la ADH? Pues la hiperosmolaridad, que tengas muchas canicas y poca agua, y la hipovolemia grave. Y por el contrario, inhibe en la ADH lo contrario. La hipoosmolaridad, mucha agua y pocas canicas, y la hipervolemia. Para ver cómo actúa la ADH, normalmente vamos a ver el efecto clínico directamente. Se suele medir la osmolaridad en sangre y en orina y el sodio en sangre y en orina. Y con eso sabemos o intuimos si hay un SIADH o una diabetes insípida. Hacer directamente niveles de ADH no suele ser muy útil, pero recordad que tenemos la medición, y lo explicamos en los trastornos del sodio, de la copeptina. El gen en el que viene la ADH también se acompaña de la síntesis de copeptina y la copeptina es más barata de medir. Por tanto, si yo mido niveles de copeptina y están muy altos, me sugiere que en sangre hay niveles muy altos de ADH y eso se utiliza en el diagnóstico de diabetes insípida para diferenciar si es central o nefrogénica, como repasaremos al final de la clase, pero ya explicamos en el tema dedicado a los trastornos del sodio. Finalmente, en este repaso, veremos que en la hipófisis, como ya dejamos caer antes en generalidades, se producen tres grandes síndromes.
Uno de ellos es masa hipofisaria, que va a producir síntomas locales de cefalea, compresión del quiasma, como veremos luego. Luego, además, esa masa puede producir hormona y haber hiperfunción de una hormona. Normalmente, cuando hay un tumor, es un tumor que produce una de las hormonas y ya. Hiperfunción de una única de ellas, hiperfunción aislada. Hiperfunción de prolactina, hiperfunción de GH, hiperfunción de ACTH, pero solamente de una de ellas. Y luego puede ocurrir lo contrario, hipofunción, que se destruya la glándula y ahí se puede perder una o dos hormonas o se pueden perder todas, ¿no? Una hipofunción combinada, que es un cuadro muy grave, sobre todo si se pierden las dos hormonas vitales, que son la TSH, que permite que tengamos hormona tiroidea, y sobre todo la ACTH, que permite que tengamos cortisol. Pues estos distintos síndromes son los que veremos a continuación, cuando hablemos de masa hipofisaria, insuficiencia hipofisaria e hiperfunción hipofisaria. Empezamos hablando de los síndromes propios de la masa hipofisaria, cuya causa más común es un adenoma, tumor benigno que puede producir una hormona o ninguna o trozos de hormona ineficientes. El más frecuente es el productor de prolactina, prolactinoma, el siguiente en frecuencia es el no funcionante, y luego ya tendríamos el que produce GH y daría acromegalia en edad adulto, y el que produce ACTH y daría un síndrome o una enfermedad realmente de Cushing. Pues bien, ten en cuenta que el síndrome que se va a producir va a combinar efecto local y síntomas hormonales si se produce hormona. Pero según el tipo de hormona podrás deducir ciertos factores. Me explico. Un tumor que produce ACTH, que es el menos común de la lista, pues como te va a dar un Cushing, el Cushing va a ser tan evidente que normalmente no hay efecto masa. Sería más bien como este dibujito. Aquí tienes el tumor que produce ACTH, te da el Cushing evidente y el resto de la hipófisis funciona. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que en un varón con exceso de prolactina, pues será productor de prolactina, pero la sintomatología en el varón de la prolactina es tan poco específica y que puede pasar tan desapercibida, que eso va creciendo y va comprimiendo a el resto de la hipófisis, y a veces sí que va a producir efecto masa y además que el resto de la hipófisis deje de funcionar. O, por ejemplo, un no funcionante con más motivo va a crecer y va a producir mucho efecto masa. Por tanto, como puedes ver, el efecto masa muchas veces dependerá del paciente en concreto, pero si el tumor no produce hormona o la hormona que produce no genera mucha sintomatología, pues el efecto masa va a ser aún más significativo. ¿En qué consiste ese efecto masa? En cefalea central, como inespecífica, que no es frontal orbitaria, con lagrimeo, ni bifrontal y bioccipital como la tensional, sino una cefalea que el paciente casi que señala en el entrecejo, acompañada típicamente por crecimiento del adenoma, de la compresión del quiasma, de una hemianopsia bitemporal. Afecta el crecimiento del adenoma al quiasma, donde cruzan las fibras que veremos en neurología de las retinas, sobre todo de las retinas nasales, estas que señalo. Y esas, en realidad, lo que ven es la zona periférica del campo visual, el campo temporal de un lado y de otro. Por ese motivo decimos que el paciente tiene una hemianopsia bitemporal. El concepto temporal hace referencia a que pierden el campo visual de la zona temporal y conservan el campo visual de la zona nasal. Por eso el paciente, si te se permite recordarlo, ve muy bien el cajero, la zona central de la visión del campo visual lo conserva, ve el cajero, puede leer, mira el móvil, pero va perdiendo la zona periférica del campo visual y puede pasar a priori desapercibido. Por eso cuando hay patología de este tipo hay que hacer una campimetría por si acaso el paciente no se está dando cuenta que está perdiendo visión periférica. Si eso crece aún más, puede comprimir pares craneales que pasan cerca por el seno cavernoso, que son los que mueven el ojo, el tercero, el cuarto y el sexto. Y si la compresión es absoluta, como ocurre en cuadros agudas de apoplejía, como veremos ahora, pues el ojo se queda totalmente quieto. Una oftalmoplegia completa de un ojo, porque ninguno de los pares del ojo puede movilizar el ojo. Como además afecta al tercer nervio, pues se produce ptosis de ese ojo, porque quien abre el ojo es el tercer par, ptosis del ojo, del párpado, y midriasis arreactiva, porque se anulan las fibras que rodean el nervio tercero craneal. También, si sigue aquello creciendo, se produce disfunción hipofisaria y por tanto pérdida de la función del resto de la hipófisis y posible lesión incluso hipotalámica con las consecuencias que ello conlleva.
Hay otras masas hipofisarias distintas al adenoma, como es el craneofaringioma, un tumor por encima de la hipófisis en niños, que por tanto no va a producir hormona, pero sí que va a tener este efecto masa que he comentado, y tanto en el adenoma como en el craneofaringioma el efecto masa es progresivo. Sin embargo, hay dos cuadros que van a producir ese efecto masa que son agudos, que es una trombosis del seno cavernoso por la cercanía a la hipófisis, puede producir el efecto masa de la hipófisis, y la propia apoplejía hipofisaria, que ocurre en el posparto o, lo más frecuente, en un paciente que tiene un adenoma, pero que se necrosa de repente y en esa necrosis se inflama. Estos dos cuadros se pueden acompañar de lo que llamamos un cuadro agudo, en el cual el paradigma es la apoplejía hipofisaria, en el cual se pierde de golpe la función de todas las hormonas, pero es que además se produce efecto masa agudo, donde el paciente pierde campo visual, pierde la movilidad de un ojo o de los dos si se afectan los dos lados, si la inflamación es muy extensa, con la oftalmoplegia que hemos comentado por afectación del tercer, cuarto y sexto de cada lado, de cada ojo, porque esos nervios pasan justo al ladito, por así decirlo, de la silla turca donde está alojada la hipófisis. Esa sería el paradigma de o el craneofaringioma, que va a ser más progresivo, como hemos dicho, o la apoplejía hipofisaria, que sería el agudo, donde se pierde función de todas las hormonas y además se acompaña de este cuadro tan grave de edema en el suelo del cerebro que puede ser potencialmente letal. Signo más frecuente de un macroadenoma hipofisario no funcionante. Como no funciona, no produce hormona, pues todo su efecto cuando empieza la clínica va a ser por efecto de crecimiento, y el dato más característico de la lista es la hemianopsia bitemporal. No es binasal, aunque afecta a las retinas nasales, se le llama por la pérdida del campo visual, hemianopsia bitemporal, y luego todo lo demás pues o no aparece o es raro. Por ejemplo, la hiperprolactilemia, si es no funcionante, pues no hay exceso de prolactina. Lo que sí puede haber es defecto de hormonas. Pasamos ahora a hablar de la insuficiencia hipofisaria. Puede ser que tengas pérdida aislada de una hormona, lo cual es rara, que te falte solo la tiroidea, la TSH y tiroidea, que te falte solo la FSH-LH e hipogonadismo hipogonadotropo, que tengas déficit de ACTH y con ello de cortisol, que tengas déficit de prolactina, que va a ser algo que va a pasar muy desapercibido porque no puedes dar la lactancia en el posparto y ya, y solamente eso. O que tengas hipofunción de la GH de manera aislada y que tengas, por tanto, enanismo en niños, y en adultos veremos las otras alteraciones. Eso es relativamente raro. Centrándonos en la GH, pues puede deberse a que se lesione el hipotálamo y no se produzca GH-RH, o algo genético relacionado con la síntesis de la GH, o cualquiera de las patologías que hemos nombrado que producen daño en la hipófisis y solo se afecte la producción de GH, que insisto va a ser raro. Lo habitual es que se aparezca de manera combinada. En niños eso va a dar lugar a enanismo, y en adulto se va a producir un aumento de la grasa con pérdida de masa ósea y pérdida de masa muscular. ¿Cómo diagnosticamos un déficit de GH? Pues lo hemos dicho ya, niveles de IGF-1 para orientar el caso, que deberían estar bajos, y lo terminamos de confirmar haciendo un test. Lo que voy buscando, como creo que hay déficit, es un estímulo. Pues haré un test de estímulo con hipoglucemia, o mejor con GH-RH. Esto está mal, sería GH-RH. Y luego ya sí haré la prueba de imagen. Este es un matiz importante en endocrino, que siempre primero confirma si hay exceso o déficit de algo y luego, salvo casos agudos graves, que te haces la prueba de imagen desde el principio. Pero en general siempre hay que afinar bien el diagnóstico bioquímico y luego añadimos la prueba de imagen. Cuando aparece un déficit combinado en la hipófisis, pues entonces se produce la pérdida de las hormonas en el orden del acrónimo GILITA. En realidad lo primero que desaparece es la prolactina, pero nadie se da cuenta de eso, seguido de pérdida de GH, luego se pierde LH y FSH, luego TSH y finalmente la última que se suele perder es la ACTH. Por tanto, se van perdiendo en ese orden, que justo es el orden de menos a más grave. Y en realidad cuando empecemos a tratar hay que hacer el orden opuesto. Lo primero es dar cortisol, luego hormona tiroidea y luego lo demás. Por tanto, se pierden, por suerte, en un orden beneficioso, pero claro, puede pasar desapercibido. Que pierdas prolactina no se da cuenta nadie. Que pierdas GH puede tardarse mucho tiempo en ver. Que pierdas LH, FSH ya empieza a ser significativo. Y ya cuando pierdes TSH y ACTH suele ser clínicamente evidente.
Pues bien, cuando se produce todo esto de manera combinada, pues el cuadro suele ser mucho más grave y más florido, y lo iremos viendo pues que en cada patología. Cuando hablemos de hipotiroidismo, pues habrá clínica de hipotiroidismo, hipogonadismo, hipogonadotropo, habrá síndrome de Addison por déficit de ACTH, etcétera, etcétera. Lo que sí tienes que tener claro es que cuáles son las causas, y las causas, las más importantes, la más relevante, es la apoplejía hipofisaria, que algo en la hipófisis se isquemice entero, inflame toda la hipófisis y se pierda la función. Y eso es un cuadro muy grave que va a producir efecto masa por inflamación local, con la oftalmoplegia, ptosis y la midriasis A reactiva, junto con los déficits hormonales, de los cuales los más graves, como hemos dicho, es el de hormona tiroidea y el de cortisol. Que luego, por supuesto, si te quitan la hipófisis, pues puedes tener déficit. Si tienes un síndrome asociado a obesidad en mujeres de silla turca vacía, la infiltración de la hipófisis por hierro en la hemocromatosis o por una enfermedad granulomatosa, causas de traumatismo que destruyan la hipófisis. Todo eso es más o menos deducible, pero de todo ello la causa más importante a recordar, porque es un cuadro agudo de pérdida de la función de toda la hipófisis en su conjunto, es la apoplejía hipofisaria. ¿Y cómo se diagnostica? Pues un paciente que sospechas eso, le das una analítica con todo el eje. No, en esa fase no te vas a poner, si es una apoplejía, a hacer un test de estímulo, un test de inhibición, nada. Le mides cortisol y ACTH, TSH, T4 libre, FSH, LH, estradiol, testosterona, prolactina, le haces todo lo que quieras y prueba de imagen, que es muy urgente. Y si lo confirmas, suele requerir tratamiento con corticoides inmediato para bajar la inflamación, y luego, sobre todo si tiene alteración del campo visual, es necesaria cirugía de descompresión, que se suele hacer vía transesfenoidal. Y por supuesto, suplementar los déficits hormonales. Y empezamos a suplementar los déficits hormonales por prioridad vital. Lo primero es poner hidrocortisona para el cortisol y hormona tiroidea para el tema del tiroides. Luego ya hormonas sexuales, que si solo quieres sustituir el déficit, pues das estrógenos y progestágenos en la mujer y andrógenos en el varón. Si buscas recuperar la fertilidad, entonces hace falta darle gonadotrofinas para recuperar la pulsatilidad del eje. Y si tienes déficit aislado o combinado, en este caso de GH, pues el tratamiento es GH, solo que como es proteica, pues hay que darla subcutánea. Fíjate las preguntas que han caído de este tema, y te pongo esta en concreto para subrayar por qué creo que es tan importante la iniciativa esta. La iniciativa de Escuela Médica en parte intenta, no diría aconsejar o asesorar, pero transmitir que hoy por hoy yo creo que la medicina tiene una hipertrofia terrible en cuanto a conocimiento. El MIR y la carrera tienes que manejar muchísima información y no siempre es posible. Y a veces el hecho de que haya caído algo, pues cada vez, incluso las academias, cada vez explican más. Y más, y más. Y eso está muy bien para gente de percentil 95, pero el resto de los mortales es que sufre. Esto es el ejemplo de una pregunta que no habría que darle importancia. Yo la hice en su día, no recuerdo ni lo que respondí, y por esta pregunta tú no deberías agobiarte con la patología hipofisaria, porque vas a ver que el resto de las preguntas que te voy a poner de esta clase, pues se responden con lo que te estoy contando, con ideas básicas, con así tener ideas claras. Ah, aquí hay efecto masa. Ah, déficit de función. Ah, sustituyo esto. Ah, lo otro. Apoplejía hipofisaria, ¿qué es correcta? Una apoplejía hipofisaria no tiene hiperprolactinemia, por eso esta es falsa. El déficit hormonal más frecuente no es el de ADH, que puede llegar a producirlo, pero normalmente una apoplejía hipofisaria tiene al contrario sí ADH inicialmente. Pero sí puede tener ADH, pero primero ha perdido otras hormonas. En pacientes sin alteración del campo visual, no es preciso una cirugía transesfenoidal urgente, por eso esta es falsa, que te pone, si no tiene afectación del campo visual, cirugía urgente. Pues al revés, es cuando hay afectación del campo visual. ¿Qué dieron por correcta? La oftalmoplegia por afectación de pares craneales, tercero, cuarto y sexto, remite espontáneamente. Pues hombre, leído así, puede remitir espontáneamente, cierto. Y si pones corticoides y el campo visual no está muy afectado, pues baja la inflamación y se recupera la movilidad ocular, de acuerdo, pero es un detalle que podías sacar descartando el resto, pero es una pregunta muy compleja de nivel prácticamente especialista. Por tanto, mi mensaje es que no permitas que este tipo de preguntas te alejen de la realidad del MIR, donde la mayoría de las preguntas que te vas a encontrar deberían, creo, ser relativamente sencillas, como te demostraré. Paciente que tiene deterioro brusco del nivel de conciencia,
horror, tiene algo grave y tiene una lesión hemorrágica en la silla turca, por tanto tiene una apoplejía hipofisaria y que es incorrecta. El tratamiento quirúrgico vía transnasal urgente podría mejorar por poder el pronóstico visual, sobre todo si tiene pérdida del campo visual, hay que meterla en quirófano y descomprimir. Además le daremos corticoides para bajar la inflamación, etcétera, etcétera, y de paso ya sustituyes a la CTH y al cortisol. Suele cursar con hiperfunción hormonal. Suele cursar con hipofunción hormonal cuando hay una apoplejía hipofisaria. Y esto fue una pregunta del MIR del año pasado. Este cuadro clínico puede aparecer también tras el parto, sin duda, y suele producirse cuando hay una base tumoral previa, cuando hay un adenoma que se genera, va creciendo y por compresión se cierran los vasitos y se genera isquemia local o sangrado. Pues bueno, pues todo es razonable. Este es el perfil de preguntas que deberías esperarte y no permitas que aprenderte hasta el último detalle de cada uno de los ejes hormonales te desvíe de lo clave, de lo importante, de los conceptos básicos y fundamentales. Ese es nuestro reto. El resto de la clase prácticamente vamos a repasar. Ahora vamos a hablar de hiperfunción hipofisaria, que va a ser por un adenoma que produce una única hormona. Y según esa hormona, pues ha producido un efecto u otro. Los más comunes son los de prolactina, el hiperprolactinoma. Luego estaría el tumor no funcionante, cuya clínica va a ser efecto masa progresivo. Y luego tendremos la hiperfunción de GH, acromegalia, la hiperfunción de ACTH, el Cushing, que daremos una pincelada, y otras causas ya. Por ejemplo, el tumor productor de TSH es una cosa rarísima. Empezamos por el prolactinoma, que es sin duda alguna el más frecuente de ellos. Como se produce un exceso de prolactina, en la mujer puede ser evidente que produzca amenorrea, se pierde la menstruación porque se inhibe a la FSH y a LH, y además puede tener galactorrea, produce leche no estando a priori embarazada. Digo a priori porque, por supuesto, una paciente que tiene secreción de leche por la mama y amenorrea, primero hay que hacer un test de embarazo. Lo más probable es que tenga un embarazo que es una causa de elevación fisiológica de prolactina. Por tanto, en la mujer, síntomas más o menos evidentes pueden ser visibles. En el varón, y por eso te lo pongo como diferenciado, pues ocurre pues lo contrario. Pues la amenorrea no causa desapercibida y puede manifestarse como disminución de la libido, del deseo sexual, y pues la galactorrea es una cuestión rarísima porque no ha habido previamente desarrollo mamario. ¿Qué predomina como clínica en el varón de un prolactinoma? El efecto masa, la hemianopsia bitemporal y la cefalea. El crecimiento local del tumor que produce síntomas y el hecho de que la prolactina esté altísima, pues el paciente no se da cuenta o pasa desapercibido. ¿Cómo se diagnostica un prolactinoma? Pues con niveles de prolactina nos podemos fiar. Lo que pasa es que a más prolactina, más probable prolactinoma. Si tengo niveles por debajo de 20, eso es normal. Si tengo niveles por encima de 100 o incluso principalmente de 200, pues eso es un prolactinoma. Y entonces ya hago la prueba de imagen. Pero si tengo niveles intermedios, elevaciones sutiles de prolactina, tengo que plantearme otras opciones de elevación de prolactina que no sea un tumor. Tengo que pensar sobre todo en otras causas. Concretamente, estas otras causas debería haberlas descartado desde el principio. La principal es el embarazo. También la enfermedad renal crónica eleva la prolactina sin que haya clínica y sin que haya nada en la hipófisis. Y finalmente, muy importante, los fármacos. Fármacos que tienen efecto antidopaminérgico, como son los antipsicóticos principalmente. Otra causa de elevación de la prolactina que puedes deducir es el hipotiroidismo. Si no hay hormona tiroidea, se eleva la TSH y la TSH eleva la prolactina. Por tanto, esas 4 causas hay que recordarlas y conocerlas porque son elevaciones de prolactina sin prolactinoma. El embarazo, el hipotiroidismo, la enfermedad renal crónica, porque como la prolactina es hidrosoluble, se elimina por el riñón, y finalmente los fármacos, muy importantes, especialmente los antipsicóticos, que como antagonizan a la dopamina, pues hacen que no haya efecto inhibidor, porque recuerda que la dopamina, circuito inmediato, inhibe a la prolactina. Si yo quito dopamina, pues favoreceré que se eleve la prolactina. Pues bien, si yo tengo niveles elevadísimos y he descartado las causas secundarias, pues haré una prueba de imagen, taco, resonancia para ver la hipófisis. Y si diagnostico un adenoma hipofisario productor de prolactina, tengo que saber que se trata cuando es un macroprolactinoma o cuando hay síntomas asociados.
Hay a veces que porque hoy día todo el mundo se hace analítica para todo, se detectan microprolactinomas asintomáticos y no hay que hacer nada, sino vigilarlos, evidentemente. Pero cuando hay macroprolactinoma que es tumor de más de 1 centímetro, dicho mal y pronto, o sintomatología asociada, sí que es subsidiario de tratamiento. Todos los tumores hipofisarios, el tratamiento FETEN es la cirugía, salvo el prolactinoma. Justo el prolactinoma tiene tratamiento médico y por eso lo preguntan tanto, porque hay pastillita para el prolactinoma. ¿Qué pastillita usamos? Algo que agonice, es decir, que haga el efecto de la dopamina. Agonista dopaminérgico. Como la dopamina inhibía a la prolactina, si yo doy un agonista dopaminérgico haré que se reduzca la producción de prolactina e incluso se reduzca el tamaño del tumor. Bromocriptina y cabergolina. Probablemente de elección esta segunda, pero no en embarazadas. Si no mejora con esa medida el tratamiento médico, pues entonces sí haré tratamiento quirúrgico por cirugía transesfenoidal o radiación local, pero todo esto va a implicar que me voy a llevar otros trozos de la hipófisis y perderé función hipofisaria para otros ejes. Por eso el prolactinoma, si puedo, mejor solo utilizo tratamiento médico. Preguntas relacionadas con los prolactinomas, que es lo que más preguntan de hipófisis. Tratamiento médico de los macroprolactinomas. Pues agonistas dopaminérgicos, porque como la dopamina inhibe, si yo la agonizo, pues entonces inhibiré a la prolactina. ¿Qué es falsa sobre la hiperprolactinemia? Es muy interesante que mires esta pregunta. La hiperprolactinemia, pues produce amenorreas, pues vale. Causa amenorrea hipergonadotropa, con aumento de FSH y LH. No, hipogonadotropa, ¿vale? Lo contrario. Y el tratamiento es la cabergolina y la bromocriptina. También, y por eso te lo pongo, fíjate esta frase, el hipotiroidismo primario es causa de hiperprolactinemia. Esta es cierta y por eso no había que marcarla. Pero fíjate que esa opción te recuerda un concepto que también han preguntado mucho. El hipotiroidismo primario, como baja la hormona tiroidea y sube la TSH, produce de manera, no digamos fisiológica, pero es otra causa de aumento de la prolactina sin tumor, sin prolactinoma. ¿Por qué te lo digo? Porque fíjate que te lo pueden preguntar. Pues, si te aprendes o te estudias las preguntas, luego al año siguiente o a los 2 años te lo van a volver a preguntar de otra manera y te va a ayudar y así no pierdes esa neta. La herramienta más útil que tienes para preparar el MIR son los exámenes de MIRes anteriores. Y este es el clarísimo ejemplo. Sobre la hiperprolactinemia, que es incorrecto. La hiperprolactinemia puede estar ocasionada por fármacos, por poder, sin duda, sobre todo antipsicóticos. El hipertiroidismo eleva la prolactina. Al revés. Es el hipotiroidismo, y esto es algo creo que difícil, acordarte de la relación del tiroides y la prolactina, pero que en el fondo, como la han ido preguntando, pues la puedes ir memorizando. Y te facilita mucho la vida el ir aprendiéndote las preguntas. El tratamiento de la hiperprolactinemia por prolactinoma es con agonistas dopaminérgicos y causa amenorrea hipogonadotropa. Aquí sí que está bien escrita. Pregunta de último momento del MIR, de los últimos años, secreción láctea por el pezón y por tanto galactorrea y niveles de prolactina de 45, un poquito altos, te pone lo normal al lado, no son niveles de 200 ni de 500, pero aún así, ante una paciente que consulta por esta situación, te dice, la primera medida es resonancia. Bueno, espérate a ver, a lo mejor hay otra causa del aumento de la prolactina. Se debe interrogar, esto es hacer historia clínica, pregúntale si toma fármacos o si puede estar embarazada. Pues eso es mucho más prioritario, porque al principio pues es más probable esa opción y una vez has descartado eso, pues ya sí plantéate que pueda tener un prolactinoma con elevaciones sutiles de prolactina. Pasemos ahora al adenoma de GH, ¿no? El siguiente en frecuencia era el adenoma no productor, pero ese no lo explicamos porque no produce síndrome hormonal, no produce hiperfunción hipofisaria. El adenoma que produce GH sí produce hiperfunción hipofisaria. Concretamente produce, como ya sabes, la acromegalia. En niños el niño es gigante y en adultos se produce la acromegalia, que es un adulto donde lo que le crece sobre todo son los cartílagos y por eso tiene orejas grandes, nariz grandes, también crecen huesos y zonas articulares, lo cual genera dolores óseos importantes, la clínica típica y el aspecto de acromegalia, donde además por el crecimiento del tumor se produce mianopsia bitemporal, se pierden los campos temporales del campo visual. Muy importante, da hiperglucemia, riesgo vascular
y tienen eventos cardiovasculares, y además se asocia con la aparición de tumores, sobre todo pólipos y cáncer de colon. Por tanto, en la acromegalia, aparte de lo anecdótico del aspecto y del crecimiento cartilaginoso, etcétera, etcétera, muy importante el campo visual, el riesgo cardiovascular y el screening de posible cáncer de colon. Ante una sospecha de acromegalia, ¿cómo se diagnostica? Niveles de IGF-1, que si están altísimos va a favor de que haya acromegalia, y luego, como sospecho niveles altos, tengo que hacer un test de supresión. Daré glucosa, hiperglucemia, para ver si la GH se suprime. Si después de dar glucosa los niveles de GH están altos, más altos de la cuenta, más altos de lo que sea en la pregunta, pues entonces hay acromegalia, exceso de la hormona. Diagnóstico por prueba de imagen, y una vez ya he diagnosticado lo hormonal, hago la prueba de imagen y finalmente el tratamiento. El tratamiento lo voy a guiar por la IGF-1. Si yo te quito el tumor, los niveles de IGF-1 se deberían de quedar normalizados, y así hago el seguimiento. El tratamiento FETEN es la cirugía. Como hemos dicho, la mayoría de los tumores hipofisarios se tratan con cirugía, la excepción era el prolactinoma. Tratamiento de inicio, cirugía. Pero puede usar, son menos eficaces, pero pacientes que les quedan restos o que no son candidatos a cirugía por lo agresivo que es, pues puede utilizar análogos de somatostacina que inhiben a la GH o el pegvisomant. Pues vale, de acuerdo. Pero el tratamiento de inicio es la cirugía del adenoma. Fíjate, te pongo que esta pregunta, que es antigua, pero me gusta ponerla porque es una demostración de cómo con lo poquito que me sé y lo mucho que me invento puedo sacar preguntas adelante. Paciente que tiene acromegalia y le quitan, ¿no?, el adenoma, cirugía transesfenoidal, y me dice, oye, ¿cómo sabes que está curado? Pues bien, para garantizar la curación, para de alguna manera vigilarle, miraré la IGF-1, pero desde luego si la IGF-1 está por encima de lo normal, eso no dice que esté curado, eso significa que ahí sigue habiendo telita, ahí sigue habiendo asunto, por tanto esta opción no. Como yo sospecho un exceso de GH, ¿qué voy a hacer? Si yo he quitado el tumor y quiero confirmar que ya no hay demasiada GH, ¿qué tendré que hacer? Pues tendré que hacer un test de supresión para confirmar que la GH se ha ido. Por tanto, haré una sobrecarga oral de glucosa. Y había dos opciones que me decían eso. ¿Y qué voy buscando yo? Pues busco que cuando yo haga una sobrecarga oral de glucosa, la GH baje, se suprima. Ahí confirmaré que no hay exceso de hormona de crecimiento. De las dos opciones hay una que habla GH mayor que algo y GH menor que algo. Si el paciente se ha curado, debería ocurrir que sea menor que lo que sea. Pues, y yo no me sé el test, y yo no me voy a aprender de memoria cada detalle. Pues yo con un poquito que me sé y otro que me invento, lo saco adelante. Esa es la filosofía. Pero la mayoría de las preguntas de acromegalia son de este palo. Acromegalia, patología a descartar, cáncer de pulmón, cáncer de colon, pólipos y cáncer colónico. Sobre la acromegalia, que es verdadero, tienen tumores de huesos largos, más bien es de colon, tienen complicaciones cardiovasculares. Eso sin duda. Recuerda esas dos cosas que asocian los pacientes con acromegalia a largo plazo. Incluso pueden quedar ahí a pesar de que la hayas tratado, el desarrollo de cáncer de colon y el riesgo cardiovascular. Finalmente, como otra causa de adenoma productor, el siguiente en frecuencia es el que produce ACTH. Y eso lo conocemos como la enfermedad de Cushing. Tener un exceso de cortisol produce el síndrome de Cushing, pero si el exceso de cortisol se debe a la ACTH hipofisaria, a un tumor hipofisario productor de ACTH, eso es lo que descubrió en su día Cushing, y a eso se le llama enfermedad de Cushing, que no es la principal causa de síndrome de Cushing, pero es la que se utilizó para describir esta entidad. Recuerda que el gen donde está la ACTH también incluye un estimulante de melanocitos. Por eso, cuando hay un tumor que produce ACTH, vas a tener un Cushing donde además tengas lesiones hiperpigmentadas en piel y mucosas. La clínica del Cushing, ya no de la enfermedad, sino del síndrome en su conjunto, del efecto de corticoides, pues ya lo conoces de sobra: estrías, obesidad central, la jiba, osteoporosis, hiperglucemia, riesgo de infecciones. Pero además, por la enfermedad de Cushing, va a asociar clínica local si el tumor crece lo suficiente, con cefalea, hemianopsia bitemporal, etcétera, etcétera. Por tanto, combinará hiperfunción de ACTH
junto con la hiperfunción, con el efecto masa local. Cuando tenemos sospecha de una enfermedad de Cushing o de un síndrome de Cushing, lo primero es confirmar que hay exceso de corticoides y luego ver la causa de ese efecto corticoideo. Puede ser por administración exógena de corticoide, que es lo más común, por un tumor suprarrenal que produzca corticoide, que es lo siguiente más común. Es un tumor benigno porque tiene que mantener todo el aparataje para producir esa hormona. Lo siguiente en frecuencia es que pueda ser un adenoma hipofisario que produzca ACTH y por ello estimule a las suprarrenales, o un tumor maligno de otra localización que ha encontrado el gen de la ACTH y la produce sin piedad. Y por tanto va a producir pues, un aumento secundario también de cortisol con niveles elevados de ACTH. ¿Por qué te cuento todo esto? Para dejarte caer, aunque lo veremos cuando expliquemos en la clase, la patología suprarrenal, para dejarte caer el diagnóstico diferencial, para ya introducir cómo es el algoritmo diagnóstico básico, el sencillito, no el mega complicado especialista. El diagnóstico se basa en, primero, confirmar que hay niveles elevados de cortisol, luego ver si hay niveles elevados de ACTH o no, y evaluar la dependencia de la ACTH a la inhibición, como veremos ahora. Y ya una vez hecho eso, haré la prueba de imagen. Esa es un poco la filosofía, como siempre. Fíjate, para confirmar que hay niveles elevados de cortisol, no sé si primario, secundario, etcétera, etcétera, niveles elevados, lo que hago es dar al paciente por la noche, a las 12 de la noche se toma 1 miligramo de dexametasona y al día siguiente miro los niveles de cortisol. ¿Qué es la dexametasona? Es un cortisol potentísimo, pero que tiene una forma muy peculiar que hace que en el del laboratorio, cuando analice la muestra, no va a mezclar los niveles de dexametasona en sangre, que van a estar altos porque se lo ha tomado, con los niveles de cortisol. Por eso se utiliza la dexametasona, porque su semejanza molecular con el cortisol es menor y por tanto no interfiere en la determinación específica del cortisol. Otros corticoides sí que son exógenos, pero el laboratorio no lo diferencia de la molécula de cortisol. Por tanto, hacemos un test de supresión con 1 miligramo de dexametasona. Si todo va bien, al tomar 1 miligramo de dexametasona, ¿qué ocurre? Que esa dexametasona va a la hipófisis, inhibe a la ACTH, eso hará que baje el cortisol y por tanto por la mañana yo mido y los niveles de cortisol deberían estar bajos. Si después de ese miligramo los niveles de cortisol siguen altos, pues ya sé que el paciente tiene un exceso de cortisol. Habrá que ver si es primario o secundario. Ahora, además, mido cómo está la ACTH. Si la ACTH está baja, eso es que tiene un exceso de cortisol que no se debe a ACTH y por tanto es primario. Un adenoma suprarrenal y entonces hipercortisolismo primario y haré un TAC, una resonancia de suprarrenales. Si por el contrario el paciente lo que tiene es la ACTH alta, tiene un hipercortisolismo secundario dependiente de ACTH. Y puede ser que la ACTH la produzca la hipófisis o sea un adenoma de hipófisis productor de ACTH, o puede ser que lo esté produciendo un tumor maligno que ha encontrado el gen de casualidad. ¿Cómo diferencio entre ambas opciones? Ahora viene la locura. Pues ya no te voy a dar 1 miligramo, te voy a dar 8 miligramos de dexametasona, paladas, 8.000 kilos de dexametasona. ¿Y cómo va el rollo? ¿Cómo funciona esto? Pues si lo piensas es más o menos intuitivo. Si yo tengo un tumor hipofisario, benigno, que se ha vuelto un poco loco, hombre, tiene receptores de cortisol. Si yo en vez de darle 1 miligramo le doy 80 kilos de cortisol, pues al final se acabará inhibiendo y suprimiendo, porque de alguna forma tiene receptores, la célula llega a ser en algún momento sensible a ese cortisol. Y por tanto, si los 8 miligramos suprimen los niveles de cortisol y de ACTH, pues puedo suponer que viene de la hipófisis. Sin embargo, si hay un tumor, típicamente un OAT-cell, el OAT-cell se ha encontrado el gen del ACTH por casualidad, no tiene receptor de cortisol. Es que tú le echas kilos de cortisol encima y te dicen, ¿pero qué me estás contando? Yo no sé qué es esto. Yo embriológicamente, evolutivamente, la célula no responde a ese estímulo. Por mucha dexametasona que yo le dé a este paciente, el paciente ni se va a enterar, su tumor no se va a dar cuenta del exceso de cortisol y por tanto no se va a suprimir. Y eso me hace sospechar que la causa sea tumoral. Si sospecho patología hipofisaria, resonancia. Si sospecho patología tumoral, TAC toracoabdominal, PET-TAC, buscar el tumor que está produciendo el exceso de ACTH.
La enfermedad de Cushing, que es el adenoma hipofisario, se diagnostica con resonancia y el tratamiento, pues una vez más, lo hemos dicho ya, la mayoría, salvo el prolactinoma, directamente la cirugía. El tratamiento de elección es la cirugía. Luego ya en casos raros, si no quito todo el tumor o no es candidato a cirugía transesfenoidal, pues me plantearé otros tratamientos. Y es lo único que han preguntado concretamente de la enfermedad de Cushing. Tratamiento de elección del Cushing por un adenoma hipofisario, pues directamente la cirugía. Recuerda que el tratamiento médico era el de elección solo en el prolactinoma. Y acabamos revisando la hipófisis posterior, que ya explicamos en su día en trastornos del sodio, y por tanto aquí va a ser solamente un resumen. Recordando que un exceso de acción de efecto de la ADH, un exceso en este caso, pues lo conocemos como un SIADH. Las causas son patología neurológica, tumoral, que encuentre el gen de la ADH porque es una proteína, fármacos, sobre todo psicofármacos, y tumores y patología pulmonar. Todo ello es causa de elevación de la ADH y de su efecto. Las consecuencias: se eleva la ADH, reabsorbe agua y solo agua, que se distribuye por todo el organismo. El paciente tiene hiponatremia hiposmolar, pero sin edemas, porque el líquido no se queda dentro de los vasos sanguíneos o en el intersticio, sino que se distribuye por todos lados. Y en su orina ocurre lo contrario: la orina está concentrada y el sodio en orina está alto, porque la ADH coge el agua, solo el agua, y deja irse al sodio. Por lo tanto, la osmolaridad urinaria está alta y la concentración de sodio en orina está alta. La clínica, pues es un paciente que tiene hiponatremia con confusión, alteración del nivel de conciencia, es la clínica neurológica por el edema de las neuronas, pero suele tener volumen normal, no tiene ni edemas ni hipertensión, y el resto, pH, potasio, función renal, todo lo demás es normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Habitualmente mirando osmolaridad en sangre, en orina, sodio en sangre y en orina, y comprobando que el paciente tiene niveles normales de volumen. No se hace test para buscar niveles de ADH, etcétera, etcétera. Exploramos al paciente viendo cómo es la volemia, que debe de ser normal, y viendo que tiene hiponatremia hiposmolar en sangre, con orina concentrada y sodio en orina en alto. Si eso se cumple, pues el paciente tiene un SIADH. Y entonces ya buscaré la causa: enfermedades neurológicas, pulmonares, tumorales, psicofármacos, y lo trataré. ¿Cómo se trata un SIADH? En la fase aguda, si está asintomático, que no beba agua porque ya tiene un exceso de agua que está reteniendo la ADH. Por tanto, restricción hídrica. Si el paciente lo que tiene son síntomas neurológicos, y si son importantes, pues suero hipertónico, pero no buscando normalizar rápido la analítica. No, intentando que el paciente mejore, pero con cautela, porque si no podemos producir una mielinolisis central pontina. Y ya en la fase crónica del SIADH a largo plazo utilizamos pues la restricción hídrica, dieta con sal, podemos usar el antagonista de la ADH, el tolvaptan, la urea, etcétera, etcétera. Lo opuesto, que falte en la neurohipófisis la ADH, pues eso va a dar diabetes insípida central. Como te falta ADH, tienes poliuria, y esa poliuria es agua, pierdes agua por orina, poliuria acuosa, y eso hace que el paciente se quede hipernatrémico. Puede ser congénito o lesiones hipotálamo-hipofisarias. Es muy importante diferenciar de dos cuadros que son mucho más frecuentes, como es la diabetes insípida nefrogénica, resistencia al ADH, hay ADH pero no hace su efecto, por ejemplo por litio, o que un paciente beba agua porque le da la gana y diluya la sangre y tenga poliuria acuosa. Pero ese paciente, si se le va la pinza, lo que va a tener es hiponatremia, no hipernatremia. Eso es muy importante, y hacer el diagnóstico diferencial de esas entidades es la clave, y es en lo que vamos a centrar el final de la clase. La consecuencia de la diabetes insípida es poliuria acuosa con tendencia a la hipernatremia y la deshidratación. Pero si el paciente bebe agua, compensa la situación y puede pasar desapercibido, solo que tendrá poliuria acuosa. ¿Cuál es la clave? Hay dos cuadros clínicos que tienen poliuria acuosa: mucha diuresis y esa orina está diluida. Son beber mucha agua, potomanía, o diabetes insípida. La potomanía, si se le va la pinza bebiendo agua, puede tener hiponatremia. Y por tanto, si tienes orina diluida e hiponatremia, ya sabes que es polidipsia psicógena o potomanía. La diabetes insípida, por su parte, el paciente lo que puede tener es poliuria acuosa y tendencia a la hipernatremia. Por tanto, si tienes orina acuosa e hipernatremia, ya tienes diabetes insípida. Habrá que ver si es central o nefrogénica. El problema, y es lo que te ponen muchas veces en la pregunta, es el paciente que tiene el sodio normal. Está en medio, pues hay que desempatar. Para desempatar, clásicamente se hacía el test de la sed. A día de hoy podemos usar la medición de la copeptina, que se sintetiza en la misma cantidad que la ADH, y es más fácil de medir, porque están todas en el mismo gen, por así decirlo.
¿Cómo va la historia? Si un paciente, y si te voy muy rápido, vete a la clase del sodio, porque esto lo vimos en el sodio. Esto solamente es un repaso, un premio a aquellos fieles al canal que os estáis zampando todas y cada una de las clases. Si el paciente tiene poliuria acuosa, medimos cómo tiene la anatremia. Eso es lo primero. Poliuria acuosa. La orina es solo agua, totalmente diluida esa orina. Pues mido cómo está el sodio. Si el paciente tiene el sodio bajo en sangre, hiponatremia, pues ya sé que tiene polidipsia. Y si tiene hipernatremia, pues ya tiene diabetes insípida. En ese caso, si tiene copeptina alta, es una diabetes insípida probablemente nefrogénica, porque se está produciendo copeptina, solo que no hace su efecto. Y si por el contrario los niveles de copeptina están bajos, pues es una diabetes insípida de origen central y el tratamiento va a ser inhalar la ADH, no solo la hay subcutánea, sino que también se puede tomar de forma inhalada. El problema es cuando el paciente tiene la anatremia normal, ahí es cuando tengo que desempatar. ¿Cómo se desempata? Midiendo copeptina y haciendo una especie de test de la sed. Vamos a este cuadro. Poliuria acuosa, eso es lo primero, tiene que haber poliuria acuosa para sospechar estos dos cuadros. Pues si el paciente tiene poliuria acuosa y tiene el sodio normal, con poliuria acuosa voy a mirar la copeptina. Si tiene alguien con poliuria acuosa, si tú tienes la orina diluida, pues en principio deberías de tener, si es fisiológico porque estás bebiendo mucho, tu ADH debería estar inhibida. Te voy a medir la copeptina. Si está alta, pues eso no encaja. Eso es que tienes ya directamente diabetes insípida nefrogénica. Tienes exceso de ADH y no está haciendo su efecto. Aunque el sodio sea normal. Porque no debería de tener niveles altos de copeptina teniendo poliuria acuosa. Si los tienes altos es porque se han elevado y no hacen su efecto. Si vamos a la otra opción, que la copeptina esté baja, pues ahí sí haremos un test de la sed y lo que vamos a mirar es si la orina se concentra o se eleva la copeptina. Si la orina se concentra y se eleva la copeptina, eso es que el circuito funciona, lo que le toca. Cuando dejas de beber, la orina se concentra porque aumenta la ADH y la copeptina. Pues eso es potomanía, polidipsia. Si aquello no se eleva después de dejar de beber, pues el paciente lo que tiene es una diabetes insípida central. Esto es osmolaridad urinaria y aquí tenemos niveles de copeptina. Un paciente que tiene diabetes insípida nefrogénica, pues claro, tiene elevada de siempre los niveles de copeptina. Y en su orina, porque no está haciendo efecto la ADH copeptina, y en su orina, pues la orina está diluida, osmolaridad urinaria muy baja, deja de beber y sigue estando diluida, y le puedo dar yo ADH que sigue estando diluida porque no hace su efecto. Diabetes insípida nefrogénica por litio. La polidipsia, por su parte, el paciente tiene la copeptina suprimida y la orina diluida. Pero en cuanto deja de beber, la copeptina se eleva junto con la ADH y la orina se concentra, lo fisiológico. Pues eso es alguien fisiológico que está bebiendo más agua de la cuenta. Y finalmente la diabetes insípida central va a tener niveles de copeptina baja y orina diluida. Pero es que le dices que deje de beber y la copeptina sigue siendo baja y la orina sigue siendo diluida. Y eso solo cambia cuando tú le das ADH, porque tiene una diabetes insípida central, que es de la que estamos hablando, la relacionada con el fallo en la función de la hipófisis posterior. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sodio bajo y en orina osmolaridad alta con sodio en orina alto, pues esto es típico de un SIADH y lo han preguntado 2500 veces. Muy importante conocer el SIADH, no el último dato raruno, sino lo común, lo vulgar, lo rentable para el MIR. Poliuria y polidipsia, y por tanto me planteo diabetes insípida o potomanía, y tiene un sodio de 148, tiene hipernatremia, pues ya sé que es una diabetes insípida, porque está deshidratada la paciente, en este caso. Te dice, ¿cuál es la siguiente prueba? Pues entonces dieron por buena, mucha gente marcó hacer un test de deshidratación, no, porque ya está deshidratada, lo que habría que hacer directamente a día de hoy, pues sería medir niveles de copeptina, para ver si están altos, pues sería nefrogénica, y si están bajos, sería diabetes insípida central. Pero entonces dieron por buena que no había otra opción para marcar, ¿eh? También hoy día marcaríamos esta, pues hacer un test con ADH. Si le das ADH y mejora, pues es una diabetes insípida central, porque le falta ADH, y si le das ADH y no mejora, pues es una diabetes insípida nefrogénica. Pregunta de los últimos años, el SIADH se acompaña de osmolaridad plasmática baja, esto está mal, hipovolemia no, normovolemia aparente, y en orina la concentración de sodio está aumentada. ¿Qué es lo correcto? Que la osmolaridad urinaria es mayor que osmolaridad urinaria alta.
Pues este ha sido el comienzo del mundo endocrinológico y los próximos días intentaremos dar clases del resto de los ejes hormonales fundamentales para intentar que te lleves los conceptos básicos a tu examen de endocrino o al examen MIR.